Quiero presentarles ahora a un estudioso de la filosofía hindú hace más de 30 años. Viajero e investigador de las culturas ancestrales. Ha estado en diferentes sitios de India, Qatar, Tiahuanacu, Bolivia, Perú, Colombia y Chile. Lleva 10 años descifrando la cosmovisión y la forma de la Tierra como lo describen los textos sánscritos de la India. Parece que los antiguos sabían mucho más que nosotros los nuevos. Quiero dejar con ustedes en este escenario a Juan Carlos Pardo Padma. Fuerte el aplauso para él. Aló, aló. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hemos viajado harto juntos ya, Sí. desde ese viejo café ahí en la calle Serrano, frente al Serviu. ¿Ah? Ahí nos conocimos, íbamos a hacer un café con Padma de, no sé, tomémonos 20, 30 minutos, estuvimos 1 hora y media charlando, hace ya varios años, 2018 fue. Claro. Y hemos iniciado un viaje que hemos recorrido mucho, nos hemos reído mucho, hemos estado en Colón, Buenos Aires, hemos estado en el sur, muchas cosas, un ser humano excepcional. Es bueno destacar eso porque si vamos uniendo las piezas y las partes de estas almas que están en este lugar hoy día acá y sabemos muy bien que en otros lugares hay un hilo conductor muy fino, muy poderoso, que aún siendo invisible, intangible, todos lo sentimos acá. Así que un abrazo grande para Padma, que ha transmitido su conocimiento, estuvo en el canal de nuestra querida María John Parr, cuestionando lo obvio, y hoy día nos va a hacer otra parte de esta historia, de este relato, ¿no es cierto? En un lugar muy lejano, en una galaxia muy perdida, había un mundo donde sus habitantes se les había enseñado que la Tierra en el que habitaban era un cuerpo esférico, se les había dicho que se movía y se les había dicho que desde la antigüedad los antiguos y los sabios les decían que la Tierra era, comillas, redonda, cosa que tampoco es efectiva. Y Padma nos va a enseñar cómo desde las culturas ancestrales, algunas en particular y muchas en general, afirmaban lo contrario. La sabiduría ancestral entendía muy bien que nuestro mundo era plano y estacionario. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por todo el esfuerzo, la organización, Leo Chavarría, y a todos ustedes, amigos, por haber venido, haberse dado el tiempo, el espacio, ¿no? Sé que no es fácil, pero de verdad muchas gracias por estar aquí. Muchos nos conocemos, otros no tanto, pero bueno, aquí estamos tratando de mostrar desde diferentes ángulos todo este tema de la forma de la Tierra. Mi nombre es Padma, como bien lo decía, he tratado de estudiar la cosmovisión de diferentes culturas ancestrales. Debido a el estudio, la filosofía, la escuela a la que pertenezco, en algunos momentos mi orientación se va a ir hacia lo que es el conocimiento oriental, ¿ya? Pero voy a tratar de hacer una exposición de todos estos temas. Bueno, los antiguos eran terraplanistas. Aquí hemos visto en las dos exposiciones anteriores demostraciones científicas, matemáticas, de que la Tierra no es esférica. ¿Cómo los antiguos, si no tenían tanta tecnología, podían saber la forma de la Tierra? En realidad tenían otro tipo de tecnologías que de pronto hoy en día no conocemos, pero para construir una pirámide o todas las construcciones en México y diferentes lugares del mundo, en Tiahuanaco y muchos lugares de India, había que tener conocimiento de matemática, ingeniería y otro tipo de conocimientos. Todos tenían una gran comunicación, así como en América, que se llamaba, no se llamaba México, Colombia, Chile, no, se llamaba el Abya Yala, estaban todos comunicados. Y tenían comunicación con todas las partes del mundo. Se encuentran
las famosas grapas de construcción abajo de las piedras, los bloques gigantes de piedra en el Cusco, en India, cuando tuve oportunidad de ir, las mismas grapas metálicas para que las piedras no se muevan del lugar, sino en sus bases hay unas grapas metálicas, son las mismas que se utilizan tanto en América como en Asia. ¿Cómo sabían esto? ¿Cómo ellos tenían que tener una comunicación? Bueno, entonces, a continuación, entonces vamos a ver esto, ¿no? La similitud en todas estas culturas ancestrales. Vamos a estar viendo un poco acerca de una medida antiquísima y que en otros pueblos lo más posible es que se conocía con otro nombre, pero los orientales lo llamaban la yoyana. Vamos a mostrar también de que ellos ya tenían conocimiento acerca de la medida de la Tierra. Vamos también a mostrar un poco de los conos planetarios, un trabajo que se hizo para Robert Martínez, y una animación en 3D. Así que, bueno, vamos a disfrutar este bonito recorrido. Paralelos entre culturas. Aquí a la izquierda, como puedes ver, esta es la concepción, digamos, budista acerca del universo. Yo creo que algunos de ustedes ya han visto mis videos, de hecho traté de acortar y quiero por ahí si tienes un cronómetro para no pasarme de los 25 minutos desde la exposición, por favor. Entonces, para aquellos que ya me conocen, no voy a darme el tiempo para explicar más o menos cómo era la concepción asiática, digamos, donde se habla del Monte Meru, ¿cierto? Que ya lo han escuchado, el Axis Mundi, que lo mencionan de las otras culturas, el árbol Yggdrasil en el centro del universo, y la mayoría mencionan 7 anillos alrededor de ese centro. No me voy a extender mucho en ese tema, pero va a ser una pincelada acerca de estos temas. Por ejemplo, aquí la concepción budista muestra ese centro, y a la orilla de ese centro es donde estaríamos ubicados nosotros, los seres humanos. Lo interesante que quiero mostrar aquí es que tanto la concepción budista como la concepción maya, aquí muestran los 3 niveles, plano superior, medio y el inframundo abajo de esto, que aquí se alcanza a ver un poco mejor. Y lo interesante de los colores, normalmente es blanco, rojo, negro y amarillo, ¿ya? ¿Cómo estas culturas identificaban a través de estos colores, ¿no? Por ejemplo, se sabía que el color rojo se refería a la parte de América, ¿no? Ellos tenían totalmente cartografiado todo este sistema, ¿no? Ahora vamos a, o sea, no es casualidad que ellos tuvieran codificado este tipo de colores, ¿ya? Ya ese es un primer punto que de pronto muchos no conocían, ¿no? Los colores, ¿no? En las diferentes culturas ancestrales. Luego vamos a ver acá la forma en cómo concebían ellos el universo. No un universo como nos expone la NASA, la ciencia oficial, que es ilimitado. De hecho, hay astrónomos, hay un astrónomo que se llama Hallson Harp, para aquellos que quieran investigarlo, ahí googlearlo, Hallson Harp, él siendo uno de los padres de la astronomía moderna, él reta a los otros astrónomos y les dice, no, el universo, según todas las investigaciones, tiene que estar contenido dentro de algo. Esto ya lo sabían las culturas ancestrales. Aquí está el modelo incaico, ¿verdad? Ahí el ombligo del mundo, que era el Cusco, la Vía Láctea, como se pueden dar cuenta, el inframundo, pero en todas las culturas ancestrales encuentras ese tipo de definición del universo, ¿ya? Entonces, muy importante. Acá, por ejemplo, vamos a ver otro punto en común entre las culturas ancestrales.
acá vas a ver la Tierra. Esto es una observación como si estuviéramos subidos arriba de una nave y estamos mirando desde arriba la Tierra, digamos el mapa Gleason, para los que están ya, los que conocen un poco más de terraplanismo, es la forma de mostrar la Tierra en un plano, y vemos las 4 direcciones. Para la cultura maya, estos 4 eran los 4 guardianes de las 4 direcciones del universo, ¿ya? Entonces es bien interesante cómo ellos concebían esos 4 guardianes de las 4 direcciones, tenían sus funciones bien específicas, ¿ya? Por ejemplo, aquí algo bien interesante, para ellos el universo está dividido en 13 niveles, ¿ya? En la cultura hindú, por ejemplo, son 14 niveles el universo. Ahora lo vamos a ver, esto es una visión desde arriba, como les digo. Más adelante vamos a ver lateral. Esta es la visión hindú. Normalmente, si han visto por ahí por internet, te muestran una visión del universo muy como burlesca, donde muestran 4 elefantes sosteniendo un disco. No, en realidad esos 4 elefantes no están sosteniendo el disco, y en los antiguos textos hindúes, para alguien que quiera investigar un poco más, ellos son los que, digamos, son los guardianes de estas 4 direcciones. Entonces vemos la similitud con la cultura maya, lugares a miles de kilómetros de distancia y cómo había esa comunicación. Algunos dicen que no era que se comunicaban, llegaba un barco de un lugar para otro, que podría ser también, sino que el conocimiento, la información, como lo decía Tesla, está en el espacio, en el éter. Simplemente tenemos que ser como la antena más adecuada para podernos conectar con esa verdad que está ahí. Una vez la entrevistaron a Nikola Tesla y decía, es imposible que miles de patentes hayan venido de mí. Decía, no, yo soy una persona normal, un croata, una persona, claro, pero simplemente me supe conectar con eso, pero esa capacidad lo tiene cada uno de ustedes. Entonces, es por eso que era muy importante para los antiguos la actitud y el respeto de la naturaleza para poderse comunicar con estas verdades, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tema de similitud entre estas culturas. Ahí tú ves los 3 niveles, parte superior del universo dentro del huevo cósmico, parte superior, parte media, la Tierra. Ahí está lo que llaman los orientales el Monte Meru, ¿no? El árbol Yggdrasil, en otras culturas le dan otro nombre, ¿ya? Y la parte del inframundo. Y siempre se menciona un reptil, una gran serpiente, porque no había podido ser otro animal, ¿no? Dentro de tantas especies que hay. Y este es un modelo, aquí están los 7 sistemas subterráneos que describen los orientales, Atala, Vitala, Mahatala, Sutala, etcétera, el gran océano que está debajo de todo el universo y otro reptil acá abajo, una gran, diferentes razas de reptiles. Esto también lo observan ustedes en la cultura maya, también hay un gran cocodrilo abajo del inframundo. Entonces vemos la similitud de estas culturas ancestrales. Aquí también vemos la concepción del universo como lo veían los Kogis en la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia, un pueblo maravilloso, y los arhuacos, que también son otro grupo étnico de Colombia. Entonces también vemos estos niveles del universo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es como me explicaba un lonco, que el rehue, que es un objeto de veneración para el pueblo mapuche, entre más escalones tiene, es la conexión que tiene el amachi con el universo. Entonces, por eso hay rehues de más escalones y normalmente llegan a varios escalones según la concepción que van teniendo de aquí para arriba. Todo esto se va manifestando. Entonces, aquí también esos niveles los vemos acá en el universo como lo describen los hindúes. Entonces, los diferentes 7 niveles planetarios
desde la Tierra, que le llamaban Bhumandal, hacia arriba, hasta la estrella polar, y 3 sistemas más que están arriba de la estrella polar y que son invisibles para aquella persona que no tiene la conciencia. Los Onas y otros pueblos también hablaban de estos 3 lugares invisibles de Polaris para arriba. Y aquí el inframundo. Entonces, ¿cómo culturas tan distantes tenían este sistema de los diferentes niveles? Entonces, da para pensar, ¿no? Y para admirar a todas estas culturas. Como les decía en un comienzo, todas las culturas ancestrales tienen mucho que entregar, todas eran increíbles, pero debido a diferentes procesos de guerras, conflictos fronterizos, territoriales, muchos pueblos se enfrentaron contra otros, después llegaron los españoles, ¿no? Los ingleses, y destruyeron y mutilaron a la gran mayoría de culturas, ¿ya? Es por eso que la cultura mexica y todos ellos, muchos tienen una gran información, muy coincidente, como hemos estado viendo, pero hay procesos que están viéndose mutilados a través del tiempo. Una de las culturas, digamos, que más resistió esa mutilación y que dejaron un sistema de escritos para que en el futuro se pudieran estudiar a través de códices, son los textos védicos, ¿no? La cultura de los Vedas, que algunos conocen, ¿no? Por el tema de la Ayurveda, del yoga, de donde viene la matemática, porque no fue los árabes en sus invasiones a India fue que tomaron la matemática, eso está demostrado. Entonces vamos a ver qué nos dicen ellos acerca del universo. Bueno, ahí vemos cómo el sánscrito, que es sans significa madre, kritos idioma, lo iban legando en diferentes tablillas o lo dejaban en grandes piedras, todo está codificado, el sánscrito, cada palabra qué significa. ¿Ya? Y dentro del cuerpo literario gigante que tiene la India, que son los Vedas, hay una sección que se llaman los Puranas. Puranas significan historias. Y está el Bhagavatam o Bhagavata Purana, que también se le conoce, y en el quinto de sus cantos describe el universo. Se llama el ímpetu creativo. Y dentro de ese libro describe todos los diferentes sistemas, describe una tierra completamente plana, y vamos a darnos cuenta adelante por qué era plana. No describe en ningún momento una curvatura, sino describe la tierra y más allá de la Antártida, las otras tierras que hay. Bien, ahora vamos a ver una medida, se llama la Yoyana. Esta medida durante mucho tiempo y la invasión inglesa, llegaron los ingleses, fueron una colonia ahí durante 200 años, entonces cambiaron los conceptos de tiempo, ¿no? Cambiaron los conceptos de medidas y entonces a la Yoyana le establecieron 8 millas, que son 12.8 kilómetros, pero eso llevado a la realidad de las medidas que daban los Vedas nos daría que era una tierra que no coincide con las medidas. Pero en textos como estos que vamos a mencionar, el Ramayana, que es uno de los textos épicos de India, se narra de que se construyó un puente que tenía la medida de 100 yoyanas. Ese puente hasta el día de hoy existe y queda en la parte de abajo de India. India es como un triángulo y al frente tiene a Sri Lanka o Ceilán. Y la distancia entre ese puente que comunicaba el continente hindú con la isla de Sri Lanka medía 100 yoyanas. Entonces, si tomamos la medida actual entre la isla y el continente, nos encontramos que es equivalente a una cantidad de kilómetros que al dividirlo nos da un número. Entonces, cuenta la historia que este puente fue construido por el avatar Rama para rescatar a su esposa Sita. Es bien interesante. Y
esto es una imagen desde, ya sabemos que los satélites como tal no es que existan, pero sí imágenes aéreas que nos muestran, ahí se pueden dar cuenta. Esta es la parte visible del puente y esta es toda la parte que hoy en día está hundida debajo del mar y comunica a India con Sri Lanka. Y tomando esas medidas nos da que una yoyana es equivalente a 0,398 metros, ¿no? 398 metros, y esa medida que se descubrió en los antiguos textos hindúes, ya como te digo, los ingleses habían establecido otras medidas, ¿no? En parte para confundir y que la investigación se viera bloqueada. Entonces ya sabemos que una yoyana equivale a 398 metros. También habían citas en otras partes de los Vedas donde decía que una yoyana equivalía al sonido o al llamado de una persona y el tiempo que transcurría durante un segundo. Y justamente la velocidad del sonido es alrededor de 400 metros por segundo. Entonces es muy similar a la medida que hemos estado corroborando. Entonces esto es son citas de investigadores, están por internet también. Bien, ahora vamos directamente a los textos. ¿Sí me podrías? Ya, gracias. Se seca un poco la garganta, entonces vamos a ver qué dicen los textos védicos acerca de la medida de la tierra. Entonces ahí vemos ese pilar central, sería el Monte Meru, que Gerardus Mercator justamente en sus mapas lo dibujaba en el Polo Norte, ¿no? Entonces es una montaña electromagnética que tiene diferentes funciones y la base, todo esto sería el ecuador en un plano. La base de esto, el diámetro es de 32.000 yoyanas. Eso dice ahí el Bhagavatam, este texto puránico. Ahora entonces ahí estamos viendo un poco los continentes y dónde está este diámetro de 32.000 yoyanas. ¿Se entiende hasta el momento más o menos? Ya. Ahí estamos viendo, quería destacar entonces ahí que esto es el Ecuador, ¿ya? Entonces ahí viene a cortar, entonces si es en América viene a cortar ahí por Ecuador, parte de Ecuador, Colombia, y viene a cortar la línea ecuatorial, pero sigue, ¿verdad? En un plano. Ahí nos damos cuenta, Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y lo que nos estaban mostrando en este caso era esta medida, el diámetro. Entonces, como sabemos, el diámetro es la suma de dos radios, ¿cierto? De radio al cuadrado, entonces teniendo el diámetro, que son 32.000 yoyanas, lo multiplicamos por 3,14, ¿verdad? Y nos da el perímetro, 100.480 yoyanas de perímetro, ¿ya? Ahora, como ya tenemos la medida de la yoyana, entonces multiplicamos, ¿no? Ahí está la operación que le decía, 32.000 yoyanas por 3,14, 100.480 yoyanas. 100.480 yoyanas convertido a la medida de la yoyana, 398 metros, nos da 39.991 kilómetros. ¿Qué es esta medida? La medida según la oficialidad de la Tierra. Entonces ahí datos de Google, perímetro de la Tierra, 40.075 kilómetros y por unos escasos kilómetros es la misma medida. Entonces nos damos cuenta que los antiguos ya conocían entonces la medida de la Tierra en el Ecuador. ¿Ya? Entonces ahí también estos son datos, la Tierra en la oficialidad 12.742 kilómetros de diámetro
y el diámetro de Jambudvipa, que era el antiguo nombre que se le daba a la Tierra, es de 32.000 yoyanas, y ahí la operación que acabamos de hacer, entonces, que nos da 39.991 kilómetros. Entonces, todo esto nos demuestra que no era gente ignorante, como nos quieren mostrar en la actualidad, no eran tipo de las cavernas, un hombre ahí arrastrando el pelo a la mujer y todo esto, no. Todos esos conceptos tenemos que irlos sacando de la mente y entender de que esta gente ya tenía una gran información. ¿Cómo vamos de tiempo, maestro? ¿En qué minuto vamos? Ya, perfecto. Aquí, todo esto vamos a ir viendo, entonces, estos son cómo se mueven, digamos, los planetas, la forma planetaria, todo esto lo vamos a ver en una animación en 3D a continuación. Ahí está el Monte Meru, ¿verdad? Ahí están los continentes, el mapa Gleason, que es una proyección azimutal, una manera de mostrar la Tierra en un plano. Es como si el globo usted lo aplasta y te da esta forma. Para aquellos, como decía Guillermo Wood, que de pronto no son terraplanistas, aquellas personas que recién llegan, entonces es importante, bueno, previo a esto ya se nos dieron hartos datos de que en realidad, como decía Leo Echavarría, en realidad no cuadra por ningún lado que la Tierra sea esférica, pero hemos sido bombardeados con tanta información que prácticamente lo damos como cierto. Entonces, este es un bonito trabajo que les quería mostrar a ustedes, son los diferentes conos planetarios. Es decir, no sé si han escuchado ustedes del analema, ¿no? El analema es bien interesante, pues es una forma de 8 que se dibuja al establecer, digamos, al poner una cámara fotográfica indicando hacia donde está el movimiento del sol, en un balcón puede ser, y con intervalo, por ejemplo, puede ser de cada 3 días, toma una diferente fotografía. La secuencia de fotográfica a lo largo de un año nos muestra cómo el sol asciende y desciende y va formando un 8, ¿ya? Si tú estableces ese 8, donde la parte de arriba del 8 es más angosta, como vemos en un analema, esto también lo podemos representar como un cono. Por lo tanto, en el mes de junio 21, el Sol hace un recorrido en espiral alrededor de la Tierra para iluminar, ¿no? Día, noche, nos va iluminando la Tierra. Entonces se puede representar en vez de un analema a través de un cono, que es exactamente lo mismo. La Luna… entonces el 21 de junio hace un recorrido reducido, ¿ya? Por eso el 21 de junio para las personas que vienen en el hemisferio norte, que sería esta parte, si aquí están los continentes, ¿no? Acá está el polo norte, el 21 de junio para ellos es caluroso, pero para nosotros en Sudamérica, que estamos acá en el extremo, es frío, ¿verdad? Entonces, pero en cambio, cuando el Sol va agrandando sus círculos, el 21 de diciembre hace un círculo mayor, por eso la parte de abajo del cono es más amplia y ilumina más acá, digamos en Chile, Argentina, Sudáfrica, etcétera, ¿ya? Pero al contrario, acá en el norte están experimentando frío en diciembre, ¿no? Por eso vemos todas las películas gringas que están ahí en Navidad, el viejito pascuero, ahí toda la nieve y todo el cuento. Entonces, eso es así con el Sol, pero con la Luna ocurre exactamente lo contrario. La Luna reduce, en 28 días, la Luna hace el recorrido que el Sol hace en el año. Ella lo hace en 28 días, ¿ya? Y según por las constelaciones zodiacales que va pasando, para los que nos gusta la astronomía, tú te puedes dar cuenta por dónde van los tiempos de la Luna y nos damos cuenta que ella se aleja
¿no? Por el tamaño de la luna, cuando algo está muy lejos, reduce su tamaño y se aleja en el momento en que el Sol está arriba y reduce, ella amplía. En Géminis ella amplía normalmente su recorrido. Entonces el analema se comporta de esta manera, el cono es alrededor. Venus hace otro tipo de cono, Mercurio, muy parecido como siguen al Sol, hacen un recorrido similar, Marte hace un recorrido al revés, ¿no? Como el de la Luna, Júpiter lo hace hacia arriba, como lo hace el Sol, y Saturno al revés del Sol. Como hablamos con Robert Martínez, que es astrólogo, una persona muy conocida, todo esto es un lenguaje, y ese lenguaje es el que estamos tratando de codificar. ¿Por qué cada planeta sí es influyente para los que les gusta la astrología? Cómo nos influye Saturno, cómo nos influye Marte en la violencia, en la agresividad, la Luna en la mente, etcétera. Todo esto es un lenguaje y eso es lo que se está tratando de decodificar. Entonces, para hacer este trabajo nos demoramos mucho tiempo haciendo la investigación a través de efemérides, observación telescópica, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a ver un video en 3D. Espero que lo que yo les quería mostrar hoy es la grandeza de las culturas ancestrales. No sé si les llama la atención o seguimos pensando que son ignorantes. ¿Qué les parece a ustedes? Hemos dado varias evidencias, ¿no?, de que eran pueblos súper inteligentes. Y ahora vamos a ver una reproducción total de cómo era el universo, ¿no?, en la cultura védica. Como acabamos de ver, la Yoyana conocían las medidas de la Tierra, entonces no fue Eratóstenes quien descubrió las medidas de una Tierra, supuestamente con 2 palitos y todo esto, no. Eso ya se conocía de antes, las medidas hasta el Ecuador. Bien, entonces ahora vamos a ver este maravilloso video con música de nuestro amigo Sergio Clone para este material. Entonces ahí lo que estamos viendo arriba es la estrella polar, Polaris, o Druva Loca. Entonces, y ahí esa otra constelación que vemos abajo, entonces se llama la Osa Mayor o la Sapta Rishis, que son 7 estrellas de 7 sabios, como le dicen los antiguos. Ahí también nos muestra la imagen que el Polaris es el centro y toda vuelta en el sentido de las manecillas del reloj. Esa es una imagen, una cámara con el obturador abierto durante toda la noche, los Star Trail, y nos muestran cómo gira todo alrededor de esta estrella central. Ahí van a ver las diferentes estrellas que conforman a la Osa Mayor, que a todo esto se utiliza para sacar el cálculo de tiempos estelares para medidas muy, muy grandes. Ahí estamos viendo entonces, vamos a ver esa rueda de amarilla, son las 12 constelaciones zodiacales que ustedes ya deben haber escuchado siempre, ¿no? Leo, ¿no? Libra, Aries, Capricornio. Entonces, si vemos esa línea roja que está ahí, nos está señalando que esa rueda de las constelaciones no tiene su eje por en medio de la rueda, sino que lo toma por un extremo, ¿ya? Es una rueda descentrada y la constelación de Géminis es la parte más central a esa línea, a ese punto central, está más cerca, digamos, a Polaris. Y la más alejada, ¿no?, entonces sería Sagitario, Capricornio. Entonces esa es la rueda de las constelaciones y como vemos ahí está dentro de otro conjunto de grandes estrellas, por eso cuando miramos el cielo solo vemos puntitos, pero a medida que uno va viendo estos sirven
como guía, como referencia. Ahí está la Vía Láctea, que también para todas las culturas ancestrales no era como nos indican en la actualidad. Se llamaba Sisumara o el Gran Ganges Celeste. Ellos decían que el Ganges, el río Ganges, descendía al igual que los egipcios decían que la Vía Láctea era el Nilo celeste. Por eso lo encontraban tan sagrado. ¿Ya? Ahí esas constelaciones que vimos dentro de esta rueda descentrada, entonces sirven para mirar cuando un planeta está haciendo un movimiento más reducido o más amplio. Entonces podemos decir Marte está en Libra o Marte está en Capricornio o está agrandando sus órbitas. Entonces ahí vemos la rueda de las constelaciones, aquí vemos a Polaris, ¿no? Y cómo todo va girando. Y esta es una rueda astronómica de referencia. Todo esto se llama la eclíptica. Los planetas nunca se pueden ir más al centro de Géminis ni alejarse más allá de Sagitario. Siempre es dentro de esa franja, dentro de esta franja. Son los límites planetarios. Entonces, por eso cuando miras en la noche, siempre ves que los planetas se mueven diferente a las estrellas y van por un camino. Entonces, aquí en esta parte vemos de nuevo la Vía Láctea, ¿no? Cuando está muy despejado, entonces podemos ver la maravilla de la Vía Láctea, ¿ya? Que lo llamaban con forma de delfín o Sisumara. De hecho, tiene forma de cabeza de delfín cerca a Escorpio. Entonces, ahí de nuevo la Vía Láctea parece que tocara en Géminis y en Escorpio o en Sagitario. Entonces esa Vía Láctea se va moviendo con esos dos puntos de referencia, en esos dos puntos. Entonces aquí ya en esta otra parte vemos los movimientos astronómicos, Sol, Luna, ¿no? Marte, Júpiter, Saturno. Y aquí hay otro tema, porque para los antiguos la luna estaba más alejada que el sol. Y ya después vamos a ver por qué. Ahí está el sol y Mercurio y Venus dando vuelta alrededor de él. El resto de los planetas tienen una órbita independiente. Y todo esto, abajo vamos a ver los diferentes anillos del mundo donde vivimos. Entonces, lo que se mueve cuando miramos la noche, en realidad son las estrellas, es el cosmos que se está moviendo arriba de nosotros, no es la Tierra la que se mueve, pero ellos dejan quieto el cosmos y el movimiento se lo dan a la Tierra. Entonces, a toda esta esfera, esto digamos, esta exposición que yo estoy tratando de dar es una introducción a un tema que va a haber más adelante, porque todo esto se llama la esfera celeste. Entonces, todas las observaciones que dan, entonces, basado en un radiotelescopio, todo esto, muchas veces pueden estar equivocadas. Halson Harp, este gran astrónomo que les mencionaba antes, él dice que todas las observaciones de los radiotelescopios, porque un telescopio normalmente tiene un límite, entonces por eso se utilizan radiotelescopios, todos son interpretaciones de colores que pueden estar muy lejos de la realidad. Bien, entonces, ahora vamos a mirar acá, después de haber visto la parte superior del universo, entonces aquí llegamos a la Tierra, esto sería el polo norte, acá digamos está el sol, va iluminando sectorizadamente, como hay muchos experimentos con diferentes luces, se puede lograr este tipo. Entonces va creando el día y la noche, ¿verdad? Va pasando por un continente, los diferentes continentes de la Tierra, los va iluminando, la otra parte queda en oscuridad, va iluminando. Entonces es súper interesante porque la iluminación, como lo muestran los hindúes, es que el sol está muy cerca a Meru y ellos hablan incluso,
bueno, aquí se ven 4 ríos energéticos que caen sobre la cima de Meru y forman diferentes caudales o ríos que llegan acá a la Tierra. Vemos también esa gran montaña central en los mapas de Gerardus Mercator, que fue el que creó prácticamente los mapas actuales. Siempre estaba esa montaña y los 4 ríos que describen los Vedas sobre esa gran montaña mítica, gigante. Entonces, ¿por qué se dibujaba en los mapas de hace 500, 600 años atrás? Y hoy en día esos 4 ríos en el Polo Norte ya no salen. Pero entonces hay muchos libros, el Sol Humeante y otros libros más que cuentan que esos 4 ríos son visibles en el Polo Norte. Entonces, todo esto se describe en los Vedas como el primer anillo, el océano salado, y lo describen como pétalos los diferentes continentes. Ellos ya tenían cartografiado toda la Tierra, pero siempre en un plano. Entonces el mapa Gleason nos muestra esa forma, cómo lo concebían la cultura ancestral, y la ONU, ¿no? Esta organización, ¿quién más que ellos, de origen masónico, saben la verdadera forma de la Tierra? Entonces todo esto, ahí está mostrando cómo se mueve el Sol en su órbita y va arrastrando a Mercurio y Venus, ¿no? Entonces va iluminando, se va moviendo. Entonces se explica como al igual que cuando iluminamos una mesa, ¿no? Con una linterna que está cercana entonces a la superficie de la mesa, entonces va iluminando sectorizadamente. De hecho, en los Vedas se describe que la luz del sol tiene un rango, ¿no? 3.600.000 yoyanas para ser más exactos. Entonces no es que tiene rangos de iluminación. Entonces ahora vamos a ver, digamos, de nuevo miramos para arriba, vemos las 12 constelaciones zodiacales para que podamos entender un poquito mejor cuando vemos el cielo. Entonces aquí Géminis, Sagitario más alejado. Ahí esto sería lo que se llama la eclíptica, el camino de los planetas que se mueven diferente de las estrellas, por eso lo llamaban planetas errante o vagabundo. Entonces aquí quisimos en este video mostrar, digamos, el movimiento de algunos planetas, ¿no? Entonces, como dice acá, se mueven en diferentes velocidades. Y ahora viene un ejemplo interesante que queremos dar, ¿no? Entonces ahí vemos a Marte, ¿no? Va haciendo su recorrido dentro de su órbita. Ahí está Marte. Ahí está la constelación de Libra, entonces por eso decimos Marte está en Libra, ¿no? Entonces la ubicación va pasando, por eso entonces un poco más afuera, en color verde, vemos a Saturno. Ahí se nos cortó un poco ahí ahí está Saturno, entonces podemos decir que Saturno estaba en Capricornio. Entonces son los diferentes movimientos planetarios, ¿no? Y que lo podemos ver a lo largo del año, ¿no? Cómo se acercan y se alejan de las diferentes constelaciones. Bueno, a todo esto decir que estas animaciones que ustedes ven acá y que duran solamente un ratito, son meses de trabajo, animación en 3D, es muy difícil de lograr, hay todo un trabajo de matemática, de perspectiva, iluminación, etcétera. Así que un gran amigo mío que me ayudó en todo este trabajo. Entonces, como decía ahí, cuando se ven más grandes los planetas, cuando están cerca y cuando se ven pequeños porque están muy lejos. Entonces ahí vemos a Surya, que es como se le llama al Sol en la cultura de los Vedas. Y ahí vemos las órbitas de Mercurio y de Venus.
2 órbitas planetarias. Mercurio en color púrpura y Venus en azul. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, por qué Mercurio tiene un movimiento que Einstein gastó gran parte, muchos años en encontrar el movimiento de Mercurio. Entonces ahí nos está mostrando cómo desde las diferentes perspectivas parece que a veces un planeta fuera hacia un lado y hacia otro, por eso hicimos tomas desde el lado y después desde arriba. Entonces ahí describe también lo que es un tránsito cuando este Mercurio se cruza abajo del Sol. Entonces son eventos astronómicos. Y como dice acá, 13 veces en un siglo es que se atraviesa Mercurio delante del Sol y eso nos indica su órbita que es oblicua, inclinada, ¿no? O si no se estaría atravesando todo el tiempo. Ha sido un movimiento bien especial. Y Venus, entonces, se atraviesa menos frecuentemente, ¿no? Es una órbita, solamente pasa 2 veces en un ciclo, debido a que su órbita es más horizontal, no es tan vertical, digamos, como la de Mercurio. Ahí también nos muestra los diferentes océanos que describen las culturas ancestrales y que están más allá de la Antártida, estas otras tierras, ¿ya? Entonces ahí describe que hay diferentes montañas, ríos, otras especies, seres con otras características y todos ellos viven afuera de la tierra. Entonces es muy interesante, hay gente que dice no, tal vez esos anillos que son 7 se refiere a las órbitas, no, pero los Vedas describen bien este lugar en un plano y las órbitas las da con diferentes alturas. Ahí nos está explicando acerca de los movimientos del Sol. En el Bhagavatam se explica que el Sol tiene 2 puntos de apoyo, uno sobre esta montaña acá que parece como de piedra, que se llama la montaña Manasotar, y ese eje que acompaña al Sol llega hasta el centro, como indica en esta imagen, un eje de apoyo. Las culturas nativas de Norteamérica también hablan de esto, ¿ya? Y en la cuarta parte de ese eje hay un segundo eje que va pero en dirección a Polaris. Y se dice que de esta manera el Sol no solamente se mueve en 360 grados, sino que también achica y agranda sus órbitas. Es como lo explicaban los antiguos acerca de los movimientos del Sol, en un plano como estamos explicando. Bueno, dentro de esos límites del universo, y ya yendo un poco más metafísicamente, todo esto nos encontramos dentro de una gran cárcel, por decirlo de alguna manera, donde el demiurgo, que para muchos es Brahma, nos encierra en esto, ¿no? Y una de las grandes limitantes es justamente esta montaña en color dorado que se llama la montaña Loka, que aquí lo hemos dibujado en hasta este límite, pero en realidad encierra todo, y es para no dejar escapar la luminaria del Sol, ¿no? O sea, estamos en un universo que no es tan grande como nos dice la ciencia oficial. El Sol no está a 153 millones de kilómetros, sino mucho más cerca. Entonces acá ya estamos llegando al final de esta animación en 3D. Y si hay una reflexión que siempre le digo a la gente, que a pesar de que se miran en menos las culturas ancestrales, en realidad ellos tenían datos tan exactos del universo que canalizaban toda esta información, y esto para mí es lo más cercano a la realidad. Entonces, quería compartir con ustedes todo este trabajo que llevamos tiempo, y solamente por cariño
a todos ustedes, queridos hermanos, toda esta investigación de los Vedas y que no ha sido nada fácil. Aquí algunos de los textos antiguos de los cuales hemos sacado la información, todo esto está en sánscrito y se ha ido traduciendo al inglés. El matemático Jonathan Espinosa, quien es una persona que nos ha colaborado muchísimo con la observación astronómica, un gran astrónomo, un gran matemático, y realmente quería hacer una mención muy especial a Jonathan Espinosa, que llega en un ratito más. Bueno, aquí algunas de las medidas y los textos, digamos, de donde ha habido la investigación, todo eso, esta parte, digamos, en este conjunto o este grupo investigativo, esto ha estado a cargo mío. Clone, Sergio Molelo, agradecerle por la música. Bueno, no sé si siempre se generan algunas preguntas, me gustaría saber, quedan algunos minutos, entonces si alguien tiene alguna pregunta por ahí, o si quiere levantarse alguien del público, hacer algún… Sí, sí. Sí, en ese sentido, claro, serían satélites del Sol, pero digamos en la oficialidad, todos los otros planetas también están como dependiendo del Sol, pero digamos astronómicamente uno ve y no se da así, ¿ya? Entonces por eso que cada planeta, como en el modelo aristotélico, cada planeta se mueve, digamos, en una cúpula diferente. Bueno, ahora no podía mostrar todo eso por el tema de tiempo, pero cada planeta se mueve por una cúpula diferente dentro de un espacio definido. Y justamente Mercurio y Venus son los que acompañan al Sol, pero los otros planetas no. Sí. Allá la amiga de atrás. Claro, esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué estamos encerrados? ¿Qué es como lo plantea la película Matrix? ¿Qué somos, no? La mayoría de las personas le cree a este mundo que parece tan real, ¿no? Donde palpamos algo, tocamos, sentimos y estamos atrapados en un mundo de sensaciones. Pero en realidad todo esto no es más que un sueño y ese encierro que hay es un encierro dentro de nuestro estado condicionado en este momento. Pero para un amachi, para un lonco, para un chamán, ellos no están encerrados porque su conciencia ha despertado y es justamente lo que estamos haciendo en este camino terraplanista con los hermanos Barea, con Irulanducci, que vayamos dudando del sistema y que vayamos viendo que puede haber otras realidades. Concebiendo eso, rompiendo todas esas estructuras, vamos a poder salir de eso, ese encierro ya no va a existir, ¿entiendes? Es algo que nosotros mismos de cierta manera nos imponemos. Sí. Es que físico, ¿qué es físico? Porque en realidad, como la misma física cuántica establece, en realidad hasta una piedra la vemos y son neutrones, protones, qué sé yo, es energía dando vuelta. En realidad no hay nada físico, es nuestra mente que lo percibe como físico. Es como Pachita cuando le preguntan, ¿y cómo haces para hacer trasplantes de órganos? Dice, porque para mí es fácil, ustedes creen que no es posible, porque ustedes le creen al mundo, pero para mí el mundo es un sueño, y en un sueño yo puedo volar, saltar desde la cima de un edificio, etcétera. Es en la medida que nosotros lo creamos real. Pero lo que yo estoy mostrando es, digamos, la estructura, más o menos cómo se mueve ese sueño.
Sí, ahí, sí. Padma, última pregunta. Estamos última porque pregunta, sí. tenemos un programa que cumplir. Ya, esa la pregunta de la amiga muy buena, esas diferentes tierras de los otros anillos, si están dentro del mismo domo, no. La tierra tiene su propia cúpula y los otros tienen otras cúpulas y ellos vienen en otra línea de tiempo y todo. Y algo muy importante ya para despedirme, la tierra es el centro, no estamos girando alrededor del sol, somos importante. Ese universo que ustedes acaban de ver es el reflejo de nuestro subconsciente. Por eso los antiguos miraban tanto al cielo. Muchas gracias. Gracias a todos.